Nada, gracias por acompañarnos en el briefing de prensa de la Embajada de Israel esta mañana. El plan original era dedicar esta conferencia a conmemorar el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre, pero sin embargo, como muchos saben, afortunadamente se firmó un acuerdo importante por el que también les actualizaremos sobre el tema en la sesión de hoy. Aún así, vamos a abordar el aniversario de los 2 años de la masacre y de la guerra, tal como estaba previsto, y al final habrá tiempo para preguntas y respuestas. También está con nosotros el coordinador de prensa de la embajada, Alejandro Sousa, quien la mayoría de ustedes pues ya conocen, y Alejandro posteriormente les mandará la grabación completa de esta sesión. Em, por favor, conforme la embajadora esté dando sus palabras y esté hablando, escríbanos en el chat las preguntas que surjan y pues para poder organizarlas y abrir la sesión de preguntas y respuestas posterior a las palabras de la embajada. Y pues sin más, comenzamos con la excelentísima embajadora de Israel en México, Einat Kranznegger. Gracias, Michelle. ¿Me escuchan? Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Como dijo Michelle, la razón de esta convocatoria en principio era para conmemorar 2 años desde el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023, justo 2 años y 2 días atrás. Afortunadamente, ayer recibimos la buena noticia de que por fin, después de 2 años muy difíciles y muy complicados, dolorosos, en los cuales estuvimos luchando en contra de los terroristas de Hamas, el Jihad Islámico, y también tuvimos ataques de otras partes, desde el norte, desde Líbano con Hezbollah, ataques desde Irán, desde Yemen. Estamos por fin en una nueva etapa que esperamos que realmente se cumpla este programa, este acuerdo que se está elaborando en estos momentos. Ayer tuvimos esta noticia de que la primera fase del programa que presentó el presidente de Estados Unidos, Trump, con el apoyo de muchos países de la región, se va a cumplir ya en los próximos días. Es un día muy feliz. Estamos esperando a la liberación de 48 personas que fueron secuestradas el 7 de octubre de 2023. Enseguida vamos a entrar un poco en detalle sobre el programa. Entonces, como dije, convocamos esta rueda de prensa para hablar de los 2 años de 7 de octubre, pero primero vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar del programa de Trump o del acuerdo que se va a llevar a cabo. Después de esto vamos a hablar también de algunos otros temas actuales y obviamente sí, vamos a hablar de cómo empezó todo esto, de por qué empezó, y vamos a también abrir, por supuesto, la posibilidad de hacernos preguntas. Entonces, les quiero contar un poquito sobre este acuerdo. En estos momentos estamos esperando la confirmación del gobierno de Israel y en el momento de que ya se anuncie esta confirmación final, 72 horas después se van a empezar a liberar a nuestros secuestrados. El 7 de octubre de 2023 fueron secuestradas 251 personas inocentes que fueron sacadas a fuerzas de sus casas a las primeras horas de la mañana del sábado 7 de octubre, otras que fueron secuestradas desde un festival de música, el Festival Nova, en donde estaban bailando por la paz en la noche y en la madrugada. De estas 251 personas que fueron secuestradas esa mañana, quedan todavía en Gaza 48 personas, de las cuales 20 están vivas y el resto son cuerpos de personas que fueron asesinadas esa mañana o después de su cautiverio. Uno de los
principios de Israel cuando tuvo que empezar esta guerra que fue forzada por nosotros, sobre nosotros el 7 de octubre, fue la liberación de los secuestrados. Y el cumplimiento de esta parte del acuerdo es uno de los objetivos más importantes de la guerra y es uno de los objetivos más importantes del acuerdo. Israel está completamente pues decidida de conseguir todos los objetivos de la guerra. Y estos objetivos son parte y se fueron adoptados e incorporados al programa del presidente Trump y se van a implementar en pasos, en fases. Cuando se termine la implementación de este acuerdo, la idea es que jamás no esté gobernando a Gaza, que en Gaza haya otro gobierno demilitarizado que no esté amenazando al Estado de Israel y a su existencia. Jamás va a desarmarse, va a dejar sus armas y Gaza dejará de ser una amenaza para Israel. Siempre hemos dicho que preferimos conseguir estos objetivos de manera diplomática, de manera pacífica, pero lamentablemente en muchos casos no se pudo y tuvimos que actuar de manera con nuestras fuerzas militares. Seguimos prefiriendo conseguir los objetivos de manera diplomática y eso es lo que realmente tenemos ahora la esperanza que se pueda lograr con este acuerdo. Esta primera fase del acuerdo tiene 5 bases, 5 pilares. La primera es un despliegue nuevo táctico de las fuerzas de defensa de Israel sobre una línea que se denomina como la línea amarilla del programa Trump. En el marco de este paso, de esta fase, Israel saldrá de partes de Gaza en donde tiene ahora sus fuerzas y se quedará solamente en más o menos el 50% de la franja de Gaza. El segundo es un cese al fuego. Las dos partes van a cesar los ataques. El tercero es la liberación, como dije, de todos los secuestrados que realmente esperamos que empiece en la brevedad posible. Puede ser que ya el sábado se empiecen a liberar los secuestrados y en el transcurso de la semana que viene, esperemos que hasta el lunes o el martes se devuelvan todos. La idea es que se devuelvan todos los secuestrados de una vez. Otra base de este acuerdo es la liberación de prisioneros palestinos que están en las cárceles de Israel. Y esto es un punto muy importante para destacar. Este no es un intercambio de rehenes. Estamos hablando de que Israel está va a recibir a las personas inocentes que fueron secuestradas sin haber cometido ningún delito y va a liberar a cambio casi 2,000 personas que son terroristas, que son criminales, que son personas no criminales en el sentido criminal, sino terroristas, que están en las cárceles en Israel por haber perpetrado ataques terroristas, personas que tienen sangre sobre sus manos, más de 300 de ellos o casi 300 de ellos son prisioneros que están en las cárceles con cadenas perpetuas. Es un precio muy caro, muy doloroso que Israel está pagando para liberar a sus secuestrados, a sus civiles y a las personas inocentes que fueron secuestradas. Y por último, la última base de este acuerdo es el tema de la ayuda humanitaria que va a entrar en cantidades mayores a las cuales fueron entrando hasta ahora. Va a entrar una cantidad mayor de comida, de agua, de medicamentos, de equipos médicos, de combustibles para necesidades humanitarias y civiles. Todo esto bajo una inspección para asegurarnos que no entren armas y para asegurarnos que jamás no pueda controlar esta ayuda como lo ha hecho durante varios meses de la guerra, en los cuales saqueaba a los camiones de ayuda y controlaba la ayuda que no llegaba a donde tenía que llegar a los civiles de Gaza.
Israel ha tenido en esta guerra que, como dije antes, fue impuesta sobre nosotros el 7 de octubre 23, logros muy importantes. Los líderes, la cúpula de Hamas, los líderes más importantes y comandantes de Hamas fueron eliminadas. Fue eliminado Nasrallah, el jefe de Hezbollah, el comandante de Hezbollah. El gobierno de Assad en Siria ya no existe. El programa nuclear de Irán fue dañado y fue llevado muchos años para atrás. Asimismo, el proyecto de los misiles de largo alcance de Irán. Y también hubo un daño importante al liderazgo de los hutíes en Yemen, otro movimiento terrorista apoyado por Hamas que sigue atacando a Israel. Israel espera poder ampliar el círculo de paz y de normalización. Tenemos la esperanza de que este acuerdo y que estos avances para terminar la guerra y llegar al cese al fuego también lleve a las posibilidades y oportunidades de conseguir paz en la región, de ampliar el círculo de paz, de tener paz y normalización con más países árabes, con más países de la región de Medio Oriente. Por suerte y por muchas gestiones que se hicieron durante esta guerra, ninguno de los países con los cuales Israel tiene acuerdos de paz, tiene relaciones diplomáticas, las cortó. Las relaciones siguen, algunas están más frías que antes, pero siguen, y ahora tenemos la esperanza y la intención de volver a estrechar esos lazos y agrandar y ampliar, como dije, este círculo de paz. Esto es lo que más o menos tengo ahora para decir sobre el acuerdo, y si van a haber después preguntas las vamos a contestar. Quiero también tocar un tema importante que es actual, el tema de la flotilla, de la cual seguramente todos ustedes escucharon. Fue cubierto aquí de manera muy intensa en los medios en México. Para decir que hace años, desde el 2007, Israel declaró un bloqueo marítimo sobre Gaza por razones por la razón de que Gaza se convirtió en un lugar hostil, en un lugar desde donde se llevaban ataques todo el tiempo. Este conflicto no empezó el 7 de octubre 23, sino que estamos desde el 2007 con cada vez hay ciclos de violencia, que Hamas lanzó misiles en contra de Israel, lanzó ataques terroristas. Israel bloqueó o impuso este bloqueo marítimo sobre Gaza, y una comisión de Naciones Unidas encabezada por un pues, jurista, Palmer, hizo una investigación y declaró que el bloqueo era legítimo, que era legal y que estaba de acuerdo al derecho internacional. Lo que hicieron en este caso los buques que trataron de romper este bloqueo era tratar de romper un bloqueo legítimo, internacionalmente reconocido por Naciones Unidas, como digo, y fue una mera provocación. Ellos dijeron que estaban llevando ayuda humanitaria a Gaza. Israel les ofreció en varias ocasiones a los líderes, a los organizadores de la flotilla, de entregar esa ayuda humanitaria que llevaban en cualquier otro puerto que quieran, ya sea en Europa, se les ofreció en Chipre o en Ashkelon, un puerto cercano a Gaza. Israel se comprometió a recibir esta ayuda y a entregarla a Gaza. Las organizaciones de la flotilla se negaron a hacerlo porque lo único que querían era una provocación mediática y presentar a Israel en luz negativa. Al final, cuando se interceptó esa flotilla y se revisaron los buques,
se encontró que traían una cantidad mínima, muy, muy pequeña de ayuda humanitaria, nada que ver con ni un porcentaje de lo que entra todos los días a Gaza a través de la ayuda humanitaria que Israel facilita, los camiones, los cientos de camiones que entran a Gaza todos los días, lo cual otra vez significa que solo era una provocación y un acto de propaganda mediática. En respecto a las acusaciones que algunos de los participantes acusaron a Israel de maltratarlos, eso es completamente falso. Y si hablo de los participantes mexicanos, en principio, el embajador de México en Israel estuvo con ellos, los fue a ver, los pudo visitar y aseguró que estaban en buen estado. Así que nosotros estamos completamente seguros que ellos recibieron un trato digno y que no hubo ningún maltrato en contra de ellos. El tercer tema que quiero tocar para finalizar esta parte de mis palabras es realmente la razón por la cual convocamos, como dije, esta conferencia de prensa, y es hablar otra vez un poquito de lo que pasó el 7 de octubre hace 2 años. El 7 de octubre hace 2 años, de manera completamente sorpresiva, sin ninguna provocación de parte de Israel, a las 6:29 de la mañana, los terroristas de Hamas, miles de terroristas de Hamas, entre 3.500 y 5.000, no sabemos los números exactos, perpetraron un ataque, infiltraron Israel por mar, por tierra y por aire, masacraron a más de 2.200 personas inocentes, hirieron a miles de personas con una crueldad que nunca hemos visto, de violaciones en grupo, de quemar familias enteras en sus casas, de mutilar personas, jóvenes y ancianos, y llevarse más de 250 personas secuestradas. Desde entonces, Israel fue obligado a defenderse, fue obligado a empezar una guerra de defensa, atacar a los líderes de Hamas y defenderse para que no puedan volver a perpetrar esos ataques. Los líderes de Hamas siguieron durante todos estos 2 años diciendo que van a perpetrar una y otra vez ataques parecidos al 7 de octubre. Paralelamente a estos ataques que fueron perpetrados desde Gaza, empezó la organización Hezbollah desde Líbano a lanzar misiles, los hutíes en Yemen también atacando con misiles y drones a Israel, milicias chiitas desde Siria, Irán mismo también lanzó misiles en contra de Israel directamente. La guerra que Israel llevó en Gaza estos 2 años es una guerra de defensa. Muchas veces nos reclaman y nos critican el alto número de víctimas palestinas. Y sí, reconozco el sufrimiento y las víctimas de este conflicto son trágicas. La guerra es una tragedia. Nosotros no quisimos esta guerra, no la empezamos, fue impuesta sobre nosotros y lamentamos mucho las pérdidas humanas de civiles inocentes en Gaza, como lamentamos el sufrimiento y las pérdidas de vidas civiles inocentes en Israel. Jamás durante todo este tiempo utilizó como estrategia y como táctica a utilizar a sus propios ciudadanos como escudos humanos, siempre operando desde poblados, desde lugares muy poblados, desde hospitales, desde escuelas, mezquitas, iglesias, cerca de oficinas de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Por eso, Israel, intentando de minimizar las bajas civiles, minimizar el sufrimiento de la población civil, hizo lo que no hace ningún otro ejército. Avisó de antemano a los ciudadanos, a los civiles, dónde va a atacar, pidiéndoles que se vayan de esas zonas y que encuentren refugio en lugares más seguros. Lamentablemente, en muchas ocasiones jamás no les dejó salirse, hasta los atacó a los civiles palestinos para que no se vayan de esas zonas.
Y sí, hubo muchas víctimas civiles en este conflicto, las lamentamos. Los palestinos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Hamás, los terroristas que nos atacan, no los civiles. Estoy muy contenta de que ahora estamos en una nueva fase, esperando que ya se pueda mantener el cese al fuego, se pueda mantener esta tranquilidad y que no tengamos más víctimas de ninguna de las partes, que no hayan más muertos, que no hayan más heridos y que la población civil de las dos partes se pueda recuperar y pueda volver a vivir tranquilamente. Lo que queremos es la paz, lo que queremos es la prosperidad para nosotros y para todos nuestros vecinos, es lo que más anhelamos. También quiero destacar que Israel en ningún momento tuvo la intención de que la población civil sufra. La ayuda humanitaria fue facilitada de la manera mejor posible. Fue difícil porque entraban los camiones con la ayuda humanitaria y jamás los saqueaba, jamás tomaba control sobre la ayuda humanitaria para sus objetivos, lo usaba para ellos o lo vendía a precios muy, muy altos. También hubo un problema de distribución, fue muy difícil y no eficiente la manera de distribuir la ayuda que entraba a Gaza. Israel hizo un esfuerzo muy grande, también a través de una organización llamada GHF, se abrieron centros de distribución y se amplió muchísimo la ayuda humanitaria y según la información que tenemos ahora, la situación humanitaria en Gaza ha mejorado muchísimo y ahora con este acuerdo tenemos la esperanza de que mejore todavía más en el marco de la implementación de este nuevo acuerdo. Creo que voy a parar en este punto. Solo también mencionar algo que no mencioné antes, que entre los secuestrados que se van a liberar también está Matan Zangauker, que es la pareja de Ilana Gritsevsky. Ilana Gritsevsky es una mujer mexicana israelí que fue secuestrada el 7 de octubre, fue liberada después de 52 días en el primer intercambio de secuestrados que se hizo en noviembre del 2023, y ella sigue esperándole junto con su mamá, con su familia y con todos nosotros a su novio, a Matan Zangauker, que esperemos vuelva en los próximos días a su casa, y a Ilana, y que pueda empezar a su rehabilitación y estar con sus seres queridos. Voy a parar ahora. Michelle, ¿quieres seguir? Estás en mute, Michelle. Ay, perdón. Pues muchas gracias, embajadora. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, queremos compartir con ustedes un nuevo video. Este video muestra la historia de Oren. Oren es uno de los héroes del 7 de octubre, quien acudió a la zona del Festival de Música Nova y se encontró con un escenario devastado. Se encontró con cientos de personas huyendo de los terroristas, pidiendo auxilio para alejarse de ahí, con caminos llenos de autos en llamas, con jóvenes asesinados, mujeres con señales de abuso sexual y muchos heridos. Él rescató a un gran número de personas que, pues gracias a su invaluable acción, sobrevivieron al ataque de Hamás. Entonces nos gustaría compartir con ustedes este video. Me deja remover el pin. Y no estamos viendo ningún video. Alejandro, si quieres ya proyectar el video. Una disculpa a todos, tenemos algunos problemas técnicos. Vamos a ir directamente con la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Ok, perfecto.
Pues comenzamos con la pregunta de Carlos Lara, de Agencia Mexi. Su pregunta es la siguiente. ¿Se tiene constancia de que el embajador de México en Israel fue agredido por autoridades penitenciarias, como lo denunciaron algunas personas que participaron en la flotilla? ¿Cómo evalúa las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el conflicto entre Hamás e Israel? ¿Algún señalamiento o extrañamiento sobre todo? Porque a decir de la mandataria, México ha apoyado en La Haya el tema de Israel, el tema que Israel ha cometido crímenes de lesa humanidad. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene la firma parcial del acuerdo parcial de paz? ¿Es factible la conformación de 2 estados a pesar de la presencia de Hamás? Ok, si entendí bien, son 3 preguntas. Voy a tratar de tocarlas. Con el tema de la flotilla, como dije antes, no tenemos ninguna evidencia, no tenemos ninguna razón de pensar que alguien fue agredido, mucho menos el embajador de México en Israel. Cuando estaban las personas mexicanas en Israel, no presentaron ninguna denuncia, no se quejaron, no presentaron ninguna queja o denuncia. El embajador de México en Israel estuvo en contacto todo el tiempo con las autoridades israelíes, con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y con otras autoridades. Tuvo la oportunidad de visitarlos a los participantes mexicanos de la flotilla mientras estaban allá, y él mismo indicó que estaban en buen estado. Así que no tenemos ninguna razón de pensar que fueron agredidos de alguna manera. Eso no hay ninguna evidencia. Muchos de los participantes de la flotilla publicaron estas declaraciones, y parece que fue algo pues que con un propósito de legitimizar a Israel, y nosotros lo negamos completamente. Como dije antes, ante las declaraciones o las acusaciones de que Israel cometió crímenes de guerra y genocidio en Gaza, expliqué. Israel no tuvo ninguna intención de pues que hayan muertos civiles. Lamentablemente es una guerra, la guerra es una tragedia, es una guerra que no pedimos, que no iniciamos, y cuando Israel tuvo que atacar a los terroristas, lamentablemente hubo también víctimas civiles. Sí, en una guerra hay víctimas, y cuando se atacó a los terroristas y los terroristas se estaban escondiendo en casas de civiles, en barrios poblados, pusieron sus centros de comando debajo de hospitales, construyeron, sabemos desde que empezó la guerra y las fuerzas de Israel entraron a Gaza, encontraron cientos de kilómetros de túneles de combate debajo de la franja de Gaza, debajo de hospitales, debajo de escuelas, debajo de edificios públicos, en donde jamás ubicó sus centros de comando, en donde ubicó sus bombas, sus armas, lanzó misiles desde allá. Y lamentablemente, cuando las fuerzas de defensa de Israel atacaron a esos terroristas y a esos centros de comando, también habían en la zona civiles. Se hizo un esfuerzo muy grande para que se alejaran de allá, para avisarles, para avisar de antemano que se va a atacar esa zona, para que ellos puedan salvaguardarse. Pero lamentablemente no siempre se puede, no siempre existen las circunstancias, y a veces sí hay víctimas civiles que no deberían de haber sufrido de esta guerra, igual como las víctimas en Israel no deberían de haber sido atacadas por los terroristas de Hamás que infiltraron Israel. Gracias, El tercer embajadora. tema era, Michelle, no lo veo. El tercer tema dice que La si es firma factible la parcial. conformación de 2 estados a pesar de la presencia de Hamás. Bueno, en principio este acuerdo, cuando se llevará a cabo y se va a implementar, la idea es que Hamás no sea parte
del gobierno de Gaza, que jamás no tenga armas y no pueda seguir amenazando a Israel. Y para que se pueda establecer un Estado palestino se tienen que cumplir unas ciertas condiciones que fueron parte también del programa de paz que presentó Trump en 2020. Esas condiciones están incluidas en el programa actual. Así que lo que recomiendo es que vayan a leer. Es un acuerdo muy largo, es un programa muy largo con 20 puntos. Entre ellos están las condiciones que se tienen que cumplir para que pueda existir un Estado palestino. Entre esas condiciones es el reconocimiento del Estado de Israel, el reconocimiento del derecho de Israel a existir, la derradicalización de Gaza. También tendrían que dejar el programa que se denomina como Pay for Slay, que es los sueldos que le están pagando a los terroristas que están en las cárceles. Y hay una lista larga de condiciones que se tendrán que cumplir y que son parte del programa. Gracias, embajadora. La siguiente pregunta dice, el acuerdo también contempla la desmovilización de la Yihad Islámica de Palestina y cuál es el papel del ex primer ministro Tony Blair. Todo está en el programa y en principio Tony Blair, según el programa, va a encabezar un grupo internacional que se va a conformar para ayudar a detallar los próximos pasos de cómo se va a implementar el acuerdo, de cómo se va a reconstruir y rehabilitar Gaza y cómo se va a conformar toda esta relación con este nuevo ente que se va a tener que consolidar en Gaza. Y aparte de eso, se está hablando también en el programa de Trump de un programa más amplio de normalizar las relaciones entre Israel y los países de la región, de tratar de conseguir acuerdos de paz con muchos países de la región, y eso también es algo que es parte del programa. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué implicaciones tiene la firma parcial del acuerdo parcial de paz? ¿Es factible la conformación de 2 estados a pesar de la presencia de Hamás? Creo que esa ya la contestamos. Sí. Pues sigue la siguiente. ¿Cuál es la postura de que el canciller de la Fuente señaló que puede llevarse el caso de la flotilla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? No tengo una respuesta oficial sobre esto. Si es que se va a presentar el tema, vamos a tener que tener nuestra postura. Pero como dije antes sobre la flotilla, el bloqueo marítimo sobre Gaza es legal, es legítimo internacionalmente, reconocido por Naciones Unidas, y es ilegal tratar de romper un bloqueo legítimo. Así que fue una provocación, esperemos que sea la última. Todos los participantes de la flotilla regresaron a sus países sanos y salvos, y esperemos que con esto se terminó esta saga. La siguiente pregunta es, ¿cómo evalúa las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el conflicto entre Hamás e Israel? Yo creo que ya contesté, o sea, lo que dije sobre que nosotros negamos las acusaciones. Israel no está cometiendo un genocidio en Gaza, se está defendiendo, haciendo todo lo posible para minimizar el sufrimiento de la población civil, para minimizar las víctimas, para que haya suficiente ayuda humanitaria. Y en ningún momento tuvimos como objetivo la destrucción de la población civil, o mucho menos. Es una tragedia. Lamentamos la pérdida de vidas
inocentes y Israel hizo todo lo posible para minimizarlas. Dice esta pregunta, aunque no existe tratado de extradición, Israel está dispuesto a repatriar a 2 presuntos delincuentes requeridos por la justicia mexicana, Tomás Herón y Andrés Roemer, o lo seguirá protegiendo. Miren, no es el tema de esta conferencia. El objetivo de esta conferencia de prensa es muy distinto, pero tampoco hay noticias. Todo lo que se sabe, todo lo que hay en este tema fue publicado. Todavía no hay respuesta sobre el tema de Serón. Todavía se está viendo por las autoridades jurídicas de Israel, se está estudiando el tema. Es un tema que está completamente desconectado de la política, completamente desconectado de las relaciones bilaterales. Es un tema profesional, jurídico, que se está llevando a nivel profesional. El tema de Roemer, ya la Corte de Israel decidió que es extraditable, pero él tiene el derecho de apelar y él apeló y esa apelación todavía no se ha no se ha terminado. Siguiente pregunta. ¿Qué se sabe de los 48 secuestrados? ¿Están vivos o muertos? ¿Se sabe si se liberarán todos juntos? La intención es que se liberarán todos juntos o en poco tiempo, en pocos días. Como dije antes, 20 de los secuestrados, 20 de los 48 están vivos. Seguramente están en muy malas condiciones de salud después de haber estado 2 años en cautiverio, con condiciones infrahumanas. Sabemos de los secuestrados que regresaron, las torturas que pasaron, humillaciones psicológicas, torturas físicas, hambre, falta de atención médica, falta de higiene básica. Obviamente van a volver en situación muy sensible y van a necesitar una rehabilitación muy larga, pero están vivos esos 20. Los demás, los otros 28, son cuerpos, son personas que o fueron asesinadas el 7 de octubre y sus cuerpos fueron secuestrados ya estando muertos, o fueron matados durante su cautiverio. Esos cadáveres, esos cuerpos también se van a regresar. Según la información que hay, parece que hay pues se teme que puede ser que algunos de ellos no se puedan localizar, puede ser que jamás no sepa exactamente dónde estén todos, así que va a ser difícil algunos de ellos localizar sus cuerpos y regresarlos, pero se va a hacer un esfuerzo muy grande y se está hablando ahora también de un grupo de investigadores internacional de varios países que van a ayudar a localizar esos cadáveres y regresarlos a Israel. Gracias. La siguiente pregunta es, en los planes de reconstrucción anunciados a partir de este acuerdo, se considera 1 millón de palestinos que han sobrevivido. ¿Van a tener cabida los habitantes originales de esta tierra en el territorio? ¿Puedes repetir la pregunta, Michelle? Perdón. Sí, claro. En los planes de reconstrucción anunciados a partir de este acuerdo, se considera a 1 millón de palestinos que han sobrevivido. ¿Van a tener cabida los habitantes originales de esta tierra en el territorio? Pues estamos hablando ahora vamos a implementar el primer paso, la primera fase del acuerdo. Después se van a tener que encontrar soluciones. No todos los detalles del acuerdo están ya detallados a manera de que sepamos decir exactamente qué es lo que va a pasar. Se va a rehabilitar, se va a reconstruir, es un proceso largo, todavía no se avisó cómo se va a hacer, así que no sé decir exactamente cómo van a ser esos pasos siguientes, pero la idea es que los habitantes de Gaza se queden allá. Israel no tiene ningún interés de quedarse en Gaza, no tiene ninguna intención de controlar a Gaza en el futuro. Al contrario, Israel quiere salirse de Gaza dejándola demilitarizada, radicalizada, con un gobierno que no sea enemigo de Israel, que no tenga la intención de destruir a Israel y que pueda vivir en paz junto con nosotros. La prosperidad de los dos pueblos es el interés de Israel y lo que queremos es que los palestinos estén bien y los israelíes estén bien
y que tengamos paz y tranquilidad. Sí, dentro de esta misma pregunta dicen que si también la firma de este acuerdo significa el final de la guerra. Pues la idea es que sí, que termine la guerra, pero la firma de este acuerdo primero hay que implementarla. Hay que entender que es un proceso de fases. Cada una de las partes tiene que hacer su parte. Israel tiene que hacer su parte, Hamás tiene que cumplir su parte, y mientras se vayan cumpliendo cada una de las fases y se va cumpliendo el acuerdo, se va a ir desarrollando cuando el objetivo final obviamente es que se termine la guerra. En la primera fase va a haber un cese al fuego, y en las próximas fases, si se cumplen todas las condiciones, se llegará al fin de la guerra. Y la última pregunta dice, ¿por qué Israel acepta devolver 2.000 criminales por 48 secuestrados? Es una buena pregunta. Para Israel, devolver a nuestros hermanos y hermanas, devolver a nuestros secuestrados es un valor de primera importancia, es un valor máximo. Fue desde el primer momento cuando empezamos esta operación en Gaza, fue liberar a los secuestrados y desmantelar Hamás. Esos fueron los dos principales objetivos de la guerra, y eso es lo que queremos cumplir. Nosotros tenemos que tener esas personas en casa. Nuestros hermanos y hermanas que fueron secuestrados tienen el derecho de regresar a sus familias. Y sí, es un precio muy alto, muy doloroso. Tal vez otras naciones no lo hubieran hecho. Para nosotros, la vida de esas personas es sagrada, es uno de los valores más importantes. El Pidyon Shvuim es un término, es un valor que viene desde la Biblia, el liberar a los secuestrados, a liberar a los rehenes. Y por eso Israel acepta esta condición con muchísimo dolor, y obviamente es un precio muy caro y muy complicado de pagar, con un peligro de que esas personas que, como dije antes, son terroristas que están en las cárceles de Israel después de haber perpetrado ataques terroristas, que existe el peligro de que ellos vuelvan a incorporarse a los movimientos terroristas y vuelvan a intentar atacar a Israel. Pero no tenemos más remedio, es la única manera para devolver a nuestros secuestrados, y es algo que tuvimos que aceptar, y es muy complicado. No sé si haya una última pregunta. Si no, embajadora, ¿quiere dar usted su último mensaje de esta sesión? Pues les quiero agradecer a todos y a todas por su interés, por estar con nosotros esta mañana en la Embajada de Israel, en nuestro departamento de prensa. Siempre estamos disponibles, siempre estamos dispuestos a darles información, a organizar entrevistas, y les ofrecemos este contacto para que sigan haciéndonos preguntas y pidiéndonos información. Estamos, como dije, conmemorando 2 años de la masacre del 7 de octubre. Todavía estamos en luto, todavía estamos llorando nuestras víctimas, nuestras más de 1.200 personas inocentes que fueron masacradas esta mañana. Llamamos a la comunidad internacional, a todos los países, incluyendo México, a apoyar esta iniciativa, este programa que ahora se va a implementar, para que se pueda cumplir, para que haya las garantías internacionales necesarias para cumplir este acuerdo, y para que podamos vivir en paz y prosperar nosotros y nuestros vecinos. Muchas gracias a todos. Gracias, embajadora. Llegó una última pregunta y dice, ¿se contempla un reconocimiento a Palestina como Estado por parte de Israel, dado el primer paso para la paz? Es muy prematuro hablar ahora de un Estado palestino. Estamos hablando de que primero tenemos que llegar a derradicalizar Gaza. Como dije antes, hay una cierta lista de condiciones para que se pueda establecer un Estado palestino. Esas condiciones son parte del programa. Lean el programa, son parte del programa, están en el programa de paz que presentó el presidente Trump en 2020, que está incorporado a este programa que se presentó ahora. Y ahí hay una cierta lista de condiciones, como dije antes: dejar de pagar a los terroristas los sueldos por haber perpetrado ataques, reconocer el derecho del Estado de Israel a existir, y otras condiciones que se tienen que cumplir. Quiero decir que esta
este reconocimiento que se ha hecho últimamente por varios estados, por varios países en el mundo, de reconocer un Estado palestino, es un premio al terrorismo. En nuestros ojos es darles un premio a los terroristas por el ataque del 7 de octubre. Los mismos líderes de Hamas dijeron eso en varias ocasiones. Dijeron, el reconocimiento al Estado palestino es el fruto de los ataques del 7 de octubre. Logramos nuestro objetivo. Entonces, si el objetivo de una masacre, de un ataque terrorista se cumple y se les da el premio de un logro político por haber perpetrado una masacre, para nosotros nos parece que no es el paso correcto, y un Estado palestino se tendrá que contemplar a través de negociaciones directas entre las partes. Solo Israel y los palestinos pueden decidir juntos cómo terminar este conflicto, cómo llegar a los acuerdos para que se pueda cumplir. Y eso tiene que ser en negociaciones directas y no a través de declaraciones de la comunidad internacional. Claro, hay una última pregunta y creo que con esa ya cerramos. ¿Por qué se considera esta guerra como guerra? Aunque algunos medios dicen que no es una como tal. No estoy segura que entiendo la pregunta. Es una guerra porque son actividades de un ejército que está defendiendo a su país en contra de terroristas. Obviamente sí es una guerra, no podría ser cualquier otra cosa. Y si están si están refiriéndose a las lemas o a los llamados que hay en las calles diciendo que no es una guerra sino un genocidio, ya contesté antes. Obviamente, Israel no está cometiendo un genocidio en Gaza, no tiene ninguna intención de que la población civil sufra, no tenemos ninguna intención de que hayan víctimas civiles. Israel no quiere hacerle daño al pueblo palestino, al contrario, lo vemos como una tragedia, lo lamentamos mucho, hicimos todo lo que pudimos para minimizar la cantidad, los números de víctimas, y Hamas y los otros organismos, las otras organizaciones terroristas hicieron exactamente lo contrario, hicieron todo lo posible para que hayan la cantidad más grande posible de víctimas israelíes y perpetraron el ataque del 7 de octubre con una crueldad y con una monstruosidad jamás visto antes. Así que si estamos hablando de una intención genocida, la intención genocida fue de Hamas, de tratar de destruir y de aniquilar a los judíos, a los israelíes. Esa no es la intención de Israel con los palestinos, al contrario. Gracias, embajadora, por todas las preguntas y por contestarlas. Con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho a todos por su participación.